Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Son las 7:32 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 8:32 hora de Venezuela. La Asamblea Nacional en Venezuela aprobó este mes un proyecto de ley, la Asamblea Nacional del 2020, un proyecto de ley que contempla que los bachilleres puedan darle clases a los niños de educación básica. Para profundizar sobre este polémico tema, tenemos como invitado al director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Fernando Calatrava. Buenos días, Carlos. Un gusto tenerte en el Hola, programa. Bienvenido. hola, muy buenos días a ti, a todo tu equipo, a toda la audiencia. Un abrazo a los venezolanos que nos ven en todas partes del mundo y especialmente a los que están conectados por las redes y desde el sur de la Florida. Sí, para poner un poco en contexto a la audiencia, Carlos, el pasado 9 de febrero de este año, pues se aprobó esta ley que todavía no ha sido firmada por el Ejecutivo, aunque sí ha sido sancionada. Estamos hablando de un proyecto de ley que cuenta con 22 artículos y 3 capítulos. Quisiera que nos hablaras un poco de qué piensas tú sobre este proyecto de ley y cuáles son como los puntos más álgidos. Bueno, mira, yo tengo en mis manos, no sé si se refleja bien, la ley con el logo de la Asamblea del año 20 y es la que está autógrafa, vamos a acercarlo mejor ahí, por la directiva del Parlamento del año 20. O sea que no estamos jugando con especulaciones, sino con documentos ciertos, ¿no? La primera idea que nos tiene que quedar claro es que objetivamente, taxativamente, literalmente y todos los mentes posibles, esta ley es sancionada, más no, como bien dijiste, eh, firmada por el Ejecutivo y publicada en Gaceta Oficial, en ninguno de sus artículos, en ninguno de sus contenidos, en ninguna de sus normas, obliga, indica o refiere que los muchachos del bachillerato se pongan a dar clases a sus compañeros de los años más bajitos, primero, segundo, tercer año de bachillerato, o den clase en educación primaria. Eso la ley no lo dice en ninguno de sus artículos. La tenemos leída, rayada, contraleída y literalmente lo que tiene real, esta ley lo que está llena de un poco de conceptos y un poco de ideas sin desarrollo, es un poco de planteamientos y consignas establecidos a lo largo de sus artículos, pero sin el desarrollo cierto del contenido que va asociado con lo que ello implica. Es una ley, como el nombre lo dice, que lo que pretende es dar una vía de desarrollo, de ejecución de ese precepto constitucional que tenemos en este país desde el 99, que es la democracia participativa. Para los que nos están viendo que no son venezolanos. En todo el planeta Tierra, la democracia, aunque sea en el papel, aunque sea en la Constitución, se denomina democracia representativa, que es la herencia que nos viene de la Revolución Francesa. En Venezuela, con el proceso constituyente del 99, se pasó de la democracia representativa a la democracia participativa. Se entiende que esto es la vía de alcanzar esa declaración que está en el propio artículo 3 de la Constitución del Estado democrático, social, de derecho y de justicia, que lo compartimos todos, buena parte de los países del mundo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué ocurre con esta ley? Que todo lo que se vaya a hacer en materia de desarrollo de derechos humanos, desarrollos civiles, sociales y políticos en Venezuela debe meterse en ese carril de la democracia participativa. Y con esta ley lo que se pretende, poco más, poco menos, es desarrollar mecanismos de participación ciudadana de los alumnos desde el nivel de inicial, que es de 0 a 6 años, educación privada, primaria, que es de primero a sexto grado, y educación media, lo que hemos denominado tradicionalmente el bachillerato, para ir modelando la participación ciudadana y establecer mecanismos de ejecución, de toma de decisiones y de debate, de discusión entre los alumnos en una escuela. La figura que la ley establece son los denominados consejos estudiantiles, que son electos por la base, son electos por cada salón de clase, de acuerdo a lo que señala la ley, tiene que generar sus candidatos al consejo estudiantil de todo el centro escolar y ese consejo estudiantil se incorpora como una pieza más a una figura que existe por la resolución 058 del Ministerio de Educación desde el año 2014, que son los consejos educativos. Pero Carlos, insisto, en ningún momento la ley dice que los muchachos de bachillerato van a dar clases. O sea, si eso lo quiere normar, regular o mandar a hacer, por poner un término, el Ministerio de Educación, será porque le da la gana, no porque esta ley lo dice.
Es decir, que en medio de esos vacíos o imprecisiones que tú señalas, porque la has leído, la tienes en tus manos, o sea, puedes hablar con propiedad sobre esta ley, no se establece en ningún momento que los bachilleres puedan entrar a las aulas de clase y ser los No. responsables de educar a los niños de escuela básica. En medio de estas imprecisiones, ¿por qué crees tú que ha generado tanta polémica este anteproyecto de ley justo cuando los educadores están en la calle protestando? Precisamente en la pregunta está la respuesta, porque la protesta nacional del magisterio ya tiene más de un mes de sostenimiento, de resistencia en continuidad y haciendo lo que corresponde, porque ningún profesional, y tenemos que recordar que los educadores somos profesionales universitarios, tal cual los abogados, los médicos, los administradores, los comunicadores sociales, puede mantenerse él mismo y su familia con un ingreso mensual entre 300 y 500 bolívares al mes. O sea, 300, 500 bolívares al mes con la tasa oficial de casi 24 bolívares que cerró el día de ayer. El cambio del dólar, podemos sacar fácil la cuenta de cuánto estaría ganando un maestro de escuela en Venezuela. Evidentemente eso no puede mantenerse nadie. Entonces, hace una protesta sostenida y nacional, porque así como lo hemos podido ver por redes y porque lamentablemente, como bien sabemos, en el estado en que están las comunicaciones aquí en el país, nos hemos podido dar cuenta claramente que ha sido una protesta nacional. Hay acciones de la protesta de magisterio en Puerto Ayacucho, en Guanare, en Tucupita, en Cumaná. Esto ha estado regado por todo el país. Entonces, hay que distraer, hay que generar un mecanismo de que el foco, el centro de atención no sea la protesta nacional del magisterio, sino otros asuntos. Esta ley literalmente, como bien señalaste, no tiene en ningún momento un mandato, un indicado que diga que los muchachos de bachillerato los vamos a poner a dar clases. Esto podemos entender que es campaña de desinformación y como estamos en BPI lo podemos decir con todas sus letras, recién aprobada la ley, el primero que comenzó a hacer desinformación fue Pedro Carreño, que hizo un comentario a la torera y eso comenzó a reproducirse por los medios del Estado y hacerse viral, entre comillas, en las redes sociales. Y el segundo que dijo algún comentario fue Jorge Arraza, el derrotado de Barinas, por cierto, que actualmente es ministro de Comunas, entendiendo que a través de esta ley entonces el Ministerio de la Comuna iba a empoderar para el poder popular y tal, y esto expresaba la incorporación de los muchachos de bachillerato a la clase. Falso las dos cosas. Entonces esto es una campaña de desinformación, evidentemente muy bien creada, muy bien diseñada, muy mantenida, que evidentemente cae en una época de un país con censura y que muchos venezolanos se informan es a través de lo que aparece en redes sociales como Twitter o como Instagram. Esto evidentemente cae en gente muy bien intencionada como la organización FENASOPADRES, que tampoco leyendo la ley completa no entendemos muchos por qué ese comunicado de FENASOPADRES de que esto era en contra de la familia y la célula fundamental de la sociedad, porque la ley no lo dice. O sea, taxativamente los 22 artículos de la disposición final de la ley no dicen absolutamente nada de eso. Claro, porque cuando vimos todos esos titulares asegurando, pues generó reacción contraria en la sociedad civil, entre otros sectores, además de los gremios, específicamente el de educación. Para explicarle un poco a nuestra audiencia y ponerla en contexto, quisiera que nos hablaras un poco acerca de cómo es la formación de un educador, cómo se puede manejar la pedagogía, cómo se puede transmitir conocimiento, que no es nada fácil, sobre todo para los niños de educación básica. Mira, me estás dando literalmente en la esencia y en la educación. Vamos a ver si en los tiempos lo puedo sintetizar. Formarse como educador es un proceso, no vamos a decir que es difícil, pero tampoco es fácil, es un proceso complejo, es un proceso que requiere una aproximación primero al hecho educativo desde un punto de vista científico. Cuando decimos que se tiene que cumplir desde el punto de vista científico, es reconocer que la educación está sostenida en las conocidas ciencias de la educación. Y las ciencias de la educación no son otra cosa que el currículum, que es lo que nos ayuda a establecer qué es lo que se va a enseñar y cómo se va a organizar. La didáctica, que es la esencial porque es cómo vamos a enseñar y recordemos que enseñar no es otra cosa que ayudar al que el otro aprenda, ayudar que el otro pueda ir mejorando lo que él mismo es y convirtiéndose en una mejor versión de sí mismo. Y una ciencia de la educación vital, que es la evaluación, que es la que nos ayuda a reconocer la valía de los procesos y de los productos que la persona vive y a partir de ahí enjuiciar, generar juicios de valor para
calificar o certificar si una persona ha podido aprender o no ha podido aprender. Esto es un proceso que no ocurre en un tiempo corto. En Venezuela los educadores nos formamos con 4 años de formación, obtenemos el título de licenciado en educación y esto aparte de la ciencia de la educación, tiene un eje fundamental que es el ser humano. La base fundamental para comprender cómo educar, para qué educar y hacia dónde llevarlo, va de la mano con la comprensión muy exacta del ciclo vital, de todo lo que ocurre desde la etapa prenatal, desde que estamos en el vientre materno hasta el fin de la vida. Reconocer esos hitos, esos retos, esas secuencias de desarrollo, como me lo enseñaron a mí aquí en la universidad, por 8 áreas que tienen que ver con lo cognitivo, el lenguaje, lo físico, lo motor, hasta llegar a lo socioemocional, lo sexual, lo moral y lo ético. Y evidentemente, cómo se expresa cada área de desarrollo en un momento del ciclo vital. Teniendo ese marco de referencia, desarrollamos un conjunto de estrategias de enseñanza y de evaluación y al mismo tiempo reconocer la educación en un contexto social, sociocultural y un contexto histórico. Si nos damos cuenta, es una carrera de síntesis porque incluye las propias ciencias de la educación, incluye otras ciencias sociales y de un tiempo para acá está integrada toda la formación del área gerencial porque los educadores no somos solo dadores de clase, aunque pareciera que esa es la cara más pública. Hay un autor bien interesante que siempre recomiendo, un autor suizo que se llama Philippe Perrenot, que tiene un texto que cualquier persona lo puede encontrar por internet y sería bueno que todos los leyéramos, que se llama Las nuevas 10 competencias para enseñar. Ahí queda claro que una décima parte de lo que nosotros hacemos es dar clases. Nosotros diseñamos procesos de enseñanza-aprendizaje, hacemos diseño instruccional, generamos estrategias de enseñanza, estrategias de evaluación, evaluamos sobre educación, investigamos sobre educación, generamos y somos actores de políticas educativas y estamos formados que podemos tomar un documento como este y sacarle el ojito y ver hacia dónde va. Mira, Carlos, estás hablando de un tema súper interesante y tiene que ver con esa perspectiva del educador que también utiliza herramientas de la psicología para poder conectar con el estudiante, porque captar la atención del estudiante en medio de tanta hiperactividad y distracción es una tarea difícil. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de esa vocación de ser docente y si en esta ley se habla de una educación participativa, ¿de qué manera estarían integrando a los jóvenes bachilleres a colaborar en la enseñanza de estos jóvenes en la educación básica? ¿Tiene que ver con horas voluntarias, por ejemplo? Buenísimo y voy por lo segundo. Nosotros hemos detectado de un tiempo para acá en los estudios que hemos hecho y sobre todo con los índices del CECEL, del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea, que en el último reporte que dimos a conocer en octubre del año pasado estábamos hablando de casi 14.000 registros a nivel nacional, 14.000 registros igual a 14.000 personas que hicieron estas pruebas, muchachos de primero a quinto año de bachillerato a nivel nacional. ¿Qué hemos ido encontrando? Que dada la carencia importantísima de profesores de matemática, de biología, de química, de ciencias naturales y más recientemente casi que equiparándose a esa carencia, profesores de castellano y literatura en bachillerato, muchos liceos, sobre todo públicos del interior del país, han resuelto la labor social en el conocido artículo 27 del reglamento de la Ley Orgánica de Educación, que está vigente del año 85, o sea que no fue de esta época, sino eso era de la época del presidente Lucinchi, donde para graduarnos de bachiller teníamos que hacer, en mi época eran 40 horas de servicio comunitario, en este momento son 90. Muchos liceos del interior lo que han hecho es que su labor social, su servicio comunitario para graduarse de bachiller ha sido precisamente no darle clase a sus compañeros, porque no es literalmente eso, es más o menos como decimos aquí en la universidad, hacer una suerte de preparaduría, unas ciertas clases de refuerzo, de acompañamiento pedagógico entre pares de aquellas áreas que que están fallonas de profesores, porque cuando hablamos de ausencia de profesores es aquellos que no han completado un año escolar. Capaz tú tienes un profesor que está un mes y mes y medio, se te va y pasas 3 meses sin profesor, pero logras conseguir otro ya terminando el año escolar. Entonces en esos huecos es donde mucho director de liceo y del liceo del Estado, del liceo público, va trabajando con esta figura. A ver, eso para nosotros, para las escuelas de educación, podemos leerlo de dos maneras. Desde un punto de vista positivo, es que nada, estarás activando
posibles vocaciones docentes y bueno, es traértelos como un magneto a las escuelas de educación para que formalicen aquello que están haciendo y sean igual que yo, un licenciado en educación y puedan hacer lo que toca hacer. Desde una cara negativa es que, bueno, estamos desprofesionalizando la carrera del educador, que como conversábamos anteriormente es una carrera universitaria que tiene sus responsabilidades, sus atributos y que hay un elemento importantísimo que nosotros construimos identidad profesional específica. Crear esa identidad profesional específica implica reconocernos como parte de un grupo, como parte de un colectivo, que compartimos códigos, compartimos significados y que nos ayuda a tratar de ubicar nuestro lugar en el mundo. Sí, el educador como el médico necesita también estarse actualizando continuamente. Y tú hablabas en otras entrevistas que se necesita un 52% más de educadores de los que existen en la actualidad. Quisiera que nos hablaras acerca de esos desafíos que afronta un educador para poder mantenerse vigente, actualizado con las condiciones salariales de este momento. Bueno, mira, ese número del 52% salió, o así me editorializaron, me titularon aquí en Venezuela, pero realmente lo que tenemos medido es que actualmente en Venezuela tenemos alrededor de 460.000 docentes en servicio a nivel nacional entre las escuelas públicas y privadas. Cuando hablamos de 460.000 docentes, comparado con la última memoria y cuenta a la que tuvimos acceso, perdón, que fue la del año 2015, nos Ujú. damos cuenta que ha bajado en casi 200.000 el número de docentes en ejercicio y cuando le aplicamos por ahí los índices de migración nos estamos encontrando que alrededor de 96.000 compañeros, colegas, educadores han migrado, ha sido el saldo de los migrantes en Venezuela. Si nosotros quisiéramos atender la totalidad de población escolar en Venezuela, que son casi 11 millones de venezolanos, y aquí en Venezuela nos estamos contando casi 28 millones, los que estamos acá, descontando, como es bien sabido, el saldo de migrantes, estamos hablando casi que es un tercio del país que está en edad de ir a la escuela. Ese tercio de venezolanos no lo podemos atender exactamente con la misma cantidad de educadores que tenemos. Para dar una atención plena, de acuerdo a las recomendaciones que nos da la UNESCO, entre 12 y una relación entre 12 y 15 por cada profesor, es decir, un profesor por cada 12, 15 estudiantes. Este país nuestro necesita 255.000 nuevos educadores distribuidos para los tres niveles. Ahí es donde sale el 50 y pico por ciento adicional, que es cierto, ese es el número de educadores que necesitamos. Lamentablemente las escuelas de educación, las 27 a nivel nacional, y la UPEL, que es una universidad en Venezuela que solo forma educadores, no tenemos los números de hace 7 años, antes que empezara el ciclo hiperinflacionario en Venezuela, donde estamos en una cuarta, en una quinta y en algunas partes, en alguna tercera parte de la capacidad en la que estábamos hace algunos años. Sin embargo, Bajo este seguimos haciendo una... contexto, Carlos, disculpa, para cerrar, bajo este contexto donde hay una marcada deserción escolar y donde también hay un déficit de profesores, como bien señalas, ¿cómo se está preparando a la generación de futuro? Porque básicamente el educador puede motivar un cambio tan importante en sus estudiantes y si no, lo rescatamos de Bolívar. Así es. Nos tiene que quedar claro que nosotros los educadores somos constructores de ciudadanía, somos los guardianes de la República, somos el muro de contención contra todo tipo de tiranía. Y cuando digo todo tipo de tiranía, meto hasta estas tiranías a veces también. El secreto es reconocer que el educador va más allá de pararse en un salón de clase a trabajar un contenido y a transmitir una información. Ser educador implica vernos en diferentes entornos, diferentes espacios. No ha sido fácil, es verdad, sobre todo en un país atravesado por una emergencia humanitaria compleja, no ha sido fácil captar personas que estudian educación como lo hacíamos antes, pero eso no significa que no lo estemos haciendo, nos estamos reinventando, estamos generando espacios y hablo por la Escuela de Educación del UCAP, hemos podido establecer un eje tecnológico entre el tercer y el quinto año de la carrera. Esto lo tenemos vigente desde el año 2016, justamente para que el educador entienda que puede abordar las nuevas tecnologías y llevar a cabo prácticas educativas innovadoras. Tanto es que nuestros estudiantes vigentes y los primeros egresados de esa reforma que hicimos en el año 16 ya sabían trabajar con aulas virtuales y con procesos remotos previo a la pandemia. O sea que por ahí tuvimos un poquito adelantado a los tiempos. Pero también hemos logrado darle vida
algo que tenemos aprobado hace mucho tiempo, que es la modalidad semipresencial de la mención de integral. La mención de integral aquí en la escuela es la que forma a los maestros de educación primaria para que cualquier persona, esté o no en Venezuela, pueda estudiar la carrera para lograr su título de licenciado en educación integral. Estamos creando nuevas titulaciones un poquito más adaptadas a las realidades del mercado, mercado entre comillas, evidentemente, las realidades nacionales, y las titulaciones que tenemos vigentes, estamos clara de darle vuelta a muchas cosas que se están haciendo allá adentro, porque hemos encontrado también que hay un espacio necesario, vital y central para la presencia de los educadores, que son las empresas y las industrias, porque allá adentro no hay quien forme, allá adentro no hay quien capacite. Capaz estarán los industriólogos, los administradores y los psicólogos haciendo la tarea de selección, de captación y de reclutamiento de personal, pero el trabajador en su lugar de trabajo hay que capacitarlo para que sea cada vez mejor trabajador, y eso lo hacemos nosotros los educadores. Estamos en esa tarea. Nosotros, como ya hablo por la escuela que dirijo, la Escuela de Educación del UCAP, paró su caída esta estrepitosa que venía con el ciclo hiperinflacionario, que a todos nos duele, que a todos nos afecta. Tuvimos unos añitos ahí en meseta que estabilizábamos los números, y estamos tímida y lentamente comenzando a subir. No está a la velocidad ni a los números que este director quisiera, pero estamos comenzando a dar los primeros pasos de remontar la cuesta. Carlos, Es una tarea de todos, y realmente el futuro del país pasa por la educación. El futuro del país lo amasamos los educadores, y si no hay educadores, Venezuela no tendrá futuro. así es, gracias por tus palabras, por toda esta explicación tan valiosa y estas consideraciones. Un abrazo para ti y bueno, aquí seguimos siendo esta ventanita informativa para compartir esta información. Gracias, feliz Igual, día. agradecido. Tanto tú como tu equipo y todo BPI tienen a esta escuela y a este servidor a la orden. Este espacio de conexión con su patria, con Venezuela, no lo perdamos nunca. Aquí estamos para todos, para los venezolanos en Venezuela, pero para nuestros hermanos que están afuera. Un abrazo. Así es, y que seguimos monitoreando todo lo que ocurre en Venezuela. Un abrazo para ti. Era Carlos Fernando Calatrava, él es director de la Escuela de Comunicación de la UCAP. Nosotros hacemos una breve pausa, los dejamos de inmediato con el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más de Buenos Días. No se aparten.